Bueno, buenas noches. No sé si tienen alguna duda, algún comentario a modo de esperar a algunos participantes más que faltan. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Cristian. Buenas noches, licenciado. Una consulta, Buenas noches. licenciado, sobre el Adelante. foro. Sobre el foro, la fecha dice hasta mañana, hasta las 2 de la tarde. ¿No era hasta el viernes, licenciado? Son hasta el viernes a las, qué sé yo, 2 de la tarde, igual, 1 de la tarde, 2 de la tarde. Voy a corregir el viernes. Voy a Está bien, hablar, licenciado. o si no, dame la idea y díganle que es hasta el viernes, porque son ellos los que ponen la fecha del foro. Yo pongo la tarea por el foro, utilizo esa herramienta, ¿no? ¿Mm? Ahora ya he subido al foro 4, incluso ya he subido el foro 4, que es averiguar sobre unos 2 decretos, hacer un análisis comparativo. Esos 2 decretos ya les he mandado hoy día como material, hoy día he mandado todo el material a IDEA para que les manden, les repartan. Vamos a estar hablando, o sea, también ese trabajo les he mandado para el día viernes, iguales, los 2 son para el viernes. ¿Mm? ¿Alguna otra duda? Vamos a empezar con un tema que es un poquito especial, no es difícil, tampoco es sencillo, pero el transporte marítimo tiene todos sus detalles, sus cositas, entonces prefiero ir en el transporte marítimo, ir con calma, porque tiene toda una serie de detalles, y el documento principal del transporte marítimo es el Bill of Lading, que tenemos hoy día que analizarlo, revisarlo, entenderlo, porque si entendemos el Bill of Lading, los demás documentos, contratos de transporte, son sencillos. En realidad, ayer hablábamos de que, por ejemplo, en el transporte carretero, el documento probatorio es la carta aporte. En el transporte aéreo es la guía aérea. En el transporte ferroviario es la carta aporte TIF. El problema está en los Bill of Lading, que se utilizan tanto para el transporte marítimo como también para el fluvial ocasionalmente, y también se utilizan para el transporte multimodal. O sea que prácticamente el Bill of Lading es el documentito más, con más detalle, y no hay Bill of Lading en castellano, no existe, no conozco, ¿ok? Todos están en inglés, o sea, tenemos que perderle un poco el miedo al inglés y, bueno, analizarlo en inglés, porque el tema de los Bill of Lading está en inglés. Para explicar y para entender bien este tema de las modalidades de servicio que existen en el transporte marítimo, me gustaría dictarles o darles algunos conceptos previamente. El primer concepto, ya se los di ayer, el día de ayer, y era el concepto de armador. Y armador entenderíamos como cualquier persona, natural o jurídica, que pone en funcionamiento un navío, o sea, que hace funcionar un navío. Ojo, es el astillero el que construye el navío, pero el que pone en funcionamiento se llama armador. Y para que un navío pueda navegar, para que un navío esté en condiciones de navegabilidad, tiene que cumplir ciertos aspectos, como tener combustible, tener vituallas, porque los viajes son largos, tiene que tener su combustible, tiene que tener su agua de lastre, tiene que tener su agua para la tripulación, tiene que tener su tripulación, tiene que tener un capitán. O sea, requiere de ciertos aspectos, y eso se llama armador, porque el armador es el que contrata, el armador es el que arma y el dispone de todas las herramientas para que funcione el navío. El primer concepto que yo quería darles era el concepto de armador. Ayer ya los di, pero hoy día lo estoy repitiendo. Un segundo concepto sería el concepto de compañía naviera. Compañía naviera, o también, si ustedes gustan, línea naviera. Compañía naviera o línea naviera son sinónimos prácticamente. Compañía naviera. De hecho, su concepto es que son armadores. O sea, todas las compañías navieras están armando navíos, están haciendo que funcionen los barcos.
contratan su tripulación, sus capitanes, sus combustibles, etcétera, etcétera, para que funcionen los navíos. O sea que las compañías navieras son armadores. Pero además, como están haciendo, armando esos navíos, aprovechan para trabajarlo comercialmente el navío. O sea, son compañías navieras, líneas navieras. Ejemplo de compañía naviera, ejemplo de línea naviera. Podríamos citar la Maersk, que es una compañía naviera muy grande, la Mediterranean Shipping Company, la MSC, la CMA-GCM. Me gusta, simplemente para dar algún ejemplo, la compañía naviera que se llamaba Linabol, líneas navieras bolivianas. Ya no existe, hace añadas que no existe. Pero era una compañía naviera que tenía Bolivia, que estaba funcionando en Bolivia, Linabol, líneas navieras bolivianas. Con un solo barco, el Bolivia, que era un barco adaptado a portacontenedores. Obviamente que para hacer un contrato de transporte no voy a ir a la compañía naviera, sino voy a trabajar con otro concepto que quiero que tengan bien claro, que es el concepto del agente naviero. Y el agente naviero no es nada más que el representante de la compañía naviera en otro país. La compañía naviera está en Suecia, está en Suiza, está en otro país y tiene agentes navieros en todo lado. En Bolivia, la Maersk tiene su agente naviero, la Mediterranean Shipping Company tiene su agente naviero. O sea, que los agentes navieros son los representantes de las compañías navieras. Son ellos los que hacen todo el negocio para la compañía aérea, velan por sus intereses de la compañía naviera, velan los intereses de la compañía naviera, contratan, hacen sus contratos de transporte, consiguen clientes, buscan carga, precautelan el equipo de la compañía naviera, sus contenedores, prestan todos los servicios de contratación de transporte, son ellos los que llevan los registros, hacen las reservas de carga. Es la compañía naviera la que trabaja, con la que uno va a trabajar en la contratación del transporte. Hay otras compañías navieras, o sea, son también agentes navieros, pero que no están en la ciudad, y es el agente naviero portuario. Y el agente naviero portuario, a diferencia del que está aquí en una ciudad de interior como La Paz, al estar en el puerto tiene más trabajo que el que está lejos del puerto, pero igual el agente naviero portuario va a velar por los servicios de la compañía naviera, va a hacer los contratos de transporte, va a coordinar, en el caso nacional, con el agente naviero que está aquí en Bolivia, va a cuidar los contenedores, pero el agente naviero portuario tiene algún trabajo adicional. Por ejemplo, el trabajo adicional de reservar un espacio en el puerto para el día que tenga que llegar el navío y tenga un sitio de atraque y no tenga que estar el navío esperando, porque un día de navegación es un día de costo para el navío. El navío tiene que reducir lo más tiempo posible sus tiempos. Llega el navío al puerto, el agente naviero portuario tiene que velar los intereses de ese navío, si se quiere aumentar combustible, tiene que proveerle ese combustible, si se quiere aumentar o cambiar de algún miembro de la tripulación, tiene que atender todo lo que es del navío, tiene que atender todo lo que es el barco. Sabe, por ejemplo, qué carga está transportando ese navío, qué carga está para descargar y qué carga tiene que cargar el navío. Entonces, el agente naviero portuario tiene que tener ya listas todas las maquinarias, grúas, implementos para descargar y atender el navío o para cargar, para estibar o desestibar. Entonces, aquí viene otro concepto, que es el concepto de agente de estiba. El agente de estiba es una compañía que trabaja en los puertos, en realidad es el que hace todas las faenas portuarias, porque tiene todas las herramientas, grúas, elementos para cargar o descargar tanto navíos como otros medios de transporte, camiones, ferrocarriles. O sea que tienen todas las herramientas necesarias, tiene las grúas, los montacargas para cargar y estibar y desestibar buques. Muchos agentes navieros portuarios son también paralelamente agentes de estiba. O sea que muchos agentes navieros no requieren
contratar a otro para que haga esa faena de carga o de descarga, sino sencillamente son ellos los mismos que efectúan la labor de carga o de descarga del navío a través de con sus grúas o maquinaria. O sea que hay un agente de estiva que es el agente que carga y descarga navío. En los puertos deberían haber varios agentes de estiva para que el usuario a través del agente naviero pueda tal vez contratar el que más le convenga. ¿Qué ha pasado en los puertos del Pacífico? ¿Qué ha pasado en los puertos del Perú y en los puertos chilenos? En los puertos peruanos lo han vendido el puerto. O sea, por ejemplo, en Matarani, hay un solo propietario del puerto, la empresa Tisur, y al mismo tiempo esta empresa es el agente de estiva, o sea, es el dueño del puerto. En el puerto de Hilo, por ejemplo, no, hay varios agentes de estiva, o sea, se pueden contratar el agente de estiva que mejor le conviene. ¿Qué ha pasado en Chile? En Chile había una sola empresa, la empresa portuaria chilena, que era la dueña de los puertos, y esa empresa portuaria chilena en Porchi desaparece y crean 10 empresas portuarias para los principales 10 puertos que tiene Chile, para los 10 puertos grandes que tiene Chile. Entonces crean la empresa portuaria Arica, por ejemplo, para que sea la dueña del puerto de Arica, crean la empresa portuaria Iquique para que sea el dueño del puerto de Iquique, son estatales, o sea, que administran prácticamente ese bien, y esas empresas han decidido concesionar el puerto a una empresa privada. O sea, no la han vendido, sino la han concesionado. Y en el caso de Arica, por ejemplo, está concesionada a la empresa portuaria Arica, EPA, al TPA, Terminal Portuario Arica. En Iquique está concesionado a ITI, que es un International Terminal de Iquique. O sea, son concesionarios, pero esos concesionarios se han vuelto en el único agente de estiva que puede trabajar en el puerto. O sea, son los únicos a los que se puede contratar para todas las faenas. Son agentes que operan el puerto, monoperadores, porque son el único operador que está en el puerto, y multipropósito, o sea, que están para todas las faenas y para todos los tipos de carga. Esa es la situación en la que se encuentran los puertos que principalmente usamos, que son los puertos del Pacífico. O sea, que el dueño del puerto es estatal, pero tienen un concesionario privado que es el agente de estiva que opera el puerto. O sea que todos los agentes navieros tienen que trabajar con esos agentes de estiva. Obviamente la empresa portuaria son los dueños del puerto, son los que administran el puerto. En este caso el dueño del puerto es EPA y empresa portuaria Arica, y el administrador, el que ha concesionado, sería el TPA, Terminal Portuaria Arica. Son conceptos que quería darles antes de empezar esta charla del transporte marítimo. No sé si tienen alguna duda o comentario. Todo claro, dice. Les sugiero que en un momento que tengan, entran a la página del TPA o a la página del EPA, busquen la página web y vean, por ejemplo, qué es los servicios que prestan, cómo son, cómo es el puerto de Arica, todas esas características. También, aquí en el caso boliviano, necesitamos un agente que es resultante de los tratados. Están ustedes haciendo el trabajo de los tratados, y justamente como resultado de esos tratados que tenemos con Chile, tiene que haber un agente aduanero oficial del Estado boliviano. Ese agente aduanero oficial es prácticamente un agente portuario que tendríamos nosotros en el puerto. Se llama la Administración de Servicios Portuarios Bolivia, ASPB. También sería bueno que entren a hurgar un poco la página web de ASPB para ver, digamos, la documentación, para ver los trámites, porque el día viernes vamos a hablar justamente de esos trámites. Para el día viernes está el trabajo, el foro 3, que sería el trabajo de tratados y convenios que tiene Bolivia respecto a facilidades portuarias. Y también he abierto el foro 4, que son 2 decretos, el 26.910
y el 29819, que hablan sobre la internación de contenedores hacia territorio nacional. Pero les sugiero que vean en general la página web de la Administración de Servicios Portuarios Bolivia, vean qué documentos juegan, porque de esos documentos vamos a hablar el día viernes y es bueno que estén más interiorizados. Ahora empezaremos con nuestra charla de hoy día, empezaremos a hablar del transporte marítimo, las modalidades de servicio, el contrato, cómo se contrata este servicio, y los documentos que son prueba del contrato de servicio, que prácticamente es el famoso Bill of Lading, como se lo conoce más comúnmente, es el conocimiento de embarque marítimo, en el caso de que sea solamente por mar. También lo llaman en nuestro léxico el BL, o sea, tenemos que tener el léxico que manejamos todos. Acá los agentes despachantes, la aduana, todos siempre van a hablar del BL, es el Bill of Lading, en realidad el documento, y es el conocimiento de embarque marítimo. Si hablamos de transporte marítimo, vamos a encontrar dos grandes modalidades de servicio. Un servicio que lo llamamos regular o de línea, porque es un servicio que lo presta una línea naviera, una compañía naviera, y presta un servicio regular. Eso quiere decir que está sujeto a un itinerario, que está sujeto a fechas previstas de llegada, fechas previstas de partida, y ese servicio regular de línea es prestado por una compañía naviera. Por ejemplo, es por eso que me gustaba dar el ejemplo de LINABOL, Líneas Navieras Bolivianas, tendría que prestar un servicio regular llegando, qué sé yo, semanalmente o quincenalmente al puerto de Arica para llevar carga, qué sé yo, con destino a puertos del Mar del Norte, Bremen, Hamburgo, Ámsterdam, no sé. O sea, que tendría que prestar un servicio regular, cada semana, semanal, mensual, quincenal. Normalmente son los servicios semanales. Entonces, un servicio regular está sujeto, depende del puerto, depende un poco la cantidad de carga, a prestar un servicio que está sujeto a un itinerario. Esta compañía naviera, esta línea naviera, presta un servicio de la costa pacífica de Sudamérica a la costa del Mar del Norte, o presta un servicio de la costa pacífica de Sudamérica a puertos del Mar Báltico, o del Mar Mediterráneo, o a la costa atlántica de Estados Unidos. O sea, son servicios regulares o de línea. Encontramos otra modalidad de servicio, que es un servicio eventual. O sea, que eventualmente un navío, un armador, por eso me gusta el concepto más de armador, un armador decide hacer un viaje, por ejemplo, entre Arica y Veracruz, México. No hay un servicio regular o de línea directo Arica-Veracruz. En realidad hay, pero tendríamos que hacer transbordo, por ejemplo, por Panamá. O sea que de Arica va a partir a Panamá y de Panamá van a transbordar la carga con destino a Veracruz. Pero a veces hay tal cantidad de carga de Arica a Veracruz, por ejemplo, que se justifica que alguien, un armador, haga un viaje eventual. No es un viaje que está sujeto a un itinerario, sino que eventualmente va a ser un viaje únicamente entre los puertos de Arica y Veracruz. Y posiblemente el viaje de retorno de Veracruz a Arica. O sea, que en el transporte marítimo encontramos estas dos modalidades de servicio. Un servicio regular o de línea y un servicio eventual. Ahora, el servicio regular o de línea es para toda aquella carga de varios usuarios, o sea, es aquella carga suelta o aquella carga en contenedores. En otras palabras, el servicio regular o de línea obedece a la segunda revolución del transporte. Mientras que un viaje eventual se justifica cuando hay 10.000 toneladas, 20.000 toneladas, 30.000, 40.000 toneladas de carga, entonces eventualmente un navío hace ese viaje para llevar y justificar esa cantidad de carga. ¿Cuándo existe esa cantidad de carga para un viaje eventual? Cuando es una carga prácticamente a granel, lo que obedece prácticamente a la primera revolución del transporte. Estas son las dos modalidades de servicio, el servicio regular o de línea y el servicio eventual. Por ejemplo, en el caso del servicio regular o de línea,
encontramos, y también hablábamos ayer un poco de este detalle, conferencias. O sea, la asociación de varias compañías navieras para prestar un servicio regular. ¿Se imaginan a Linabol, Líneas Navieras Bolivianas, con un solo navío, prestar un servicio regular o de línea de forma semanal? Imposible, porque tenía un solo barco, el Bolivia, y tardaba pues un mes y medio en ir hasta Alemania, bueno, hasta el Mar del Norte, y otro mes y medio en volver. O sea, prestaría un servicio regular cada 3 meses. Eso no es un servicio regular. Entonces, se asocia a otras compañías navieras, crean una conferencia, y en ese entonces, cuando existía el INABOL, se asoció con la Hapag-Lloyd, que era su casa matriz prácticamente, la Hamburg Süd, la Antwerp de Bélgica, la Compañía Sudamericana de Vapores, varias compañías navieras se asociaron en un servicio conferencial. O sea que una compañía naviera puede asociarse en una conferencia con otras compañías navieras para prestar un servicio conferenciado. Obviamente, al tener un servicio conferenciado, al estar asociadas, tienen que tener ciertas reglas, tienen que tener el mismo flete, tienen que cobrar un flete uniforme, no pueden cobrar uno más caro, otro más barato. Todas tienen que cobrar el mismo flete. Normalmente comparten al estar conferenciadas agentes navieros portuarios, agentes de estiva, comparten y por lo tanto transmiten todos esos costos. Esas compañías navieras, esas líneas navieras, al estar conferenciadas, asumen un compromiso entre ellas. Esta semana le tocará al barco de la Hapag, a la siguiente semana le tocará al barco de INABOL, el otro siguiente semana, o sea, se reparten la carga, se reparten los viajes, se reparten lo que sea necesario para prestar un servicio regular. Hay otras compañías que sencillamente trabajan por su cuenta. Es el viaje que se denomina outsider. Les repito, esto es en inglés. Se puede traducir al castellano, pero un outsider es una empresa regular, o sea, que presta un servicio bueno, un servicio regular o de línea, pero que no está conferenciada. Entonces, no está obligada ante otras compañías a prestar ese servicio del mismo flete, pueden negociar su flete, pueden cobrar otro flete. Son empresas que trabajan por su cuenta. Son empresas normalmente grandes, o también puede haber pequeñas que trabajan de forma outsider. Por ejemplo, en el puerto de Arica, independientemente trabajan como outsider, o sea, no necesitan asociarse a ninguna otra compañía naviera. Por ejemplo, la MSC, la Mediterranean Shipping Company, o la Maersk. Pero hay otras compañías navieras que se asocian en alguna conferencia. Por ejemplo, la Hapag-Lloyd está con la Hamburg Süd, están con una empresa que se llama Transmares. Transmares hace el servicio entre Callao y Arica, o entre San Antonio, Valparaíso y Arica, y prácticamente las compañías grandes llegan solamente a esos puertos y hacen la distribución hacia Arica y Quique en alguna otra empresa. Se asocian. Y por ejemplo, hay alguna empresa, la CMA-GCM, una compañía naviera, que trabaja outsider con algún tráfico hacia Asia y trabaja conferenciado para un tráfico europeo. O sea, que muchas compañías navieras deciden conferenciarse, muchas compañías navieras deciden trabajar de forma independiente, servicio outsider. Esta palabra outsider no tiene nada de malo, son compañías regulares perfectamente, tienen tal cantidad de navíos que pueden prestar un servicio regular cada semana, un servicio semanal, un servicio quincenal de carga. Ahora también depende a dónde van. Mucha carga que va por el puerto de Arica es llevada, digamos, a puertos mayores, al Callao o a San Antonio, para que sea transbordada y recién prestar un servicio hacia otros lados. En el puerto de Iquique, por ejemplo, hay muchas compañías navieras que llegan, outsiders, y llegan y prestan un servicio directo a Asia. O sea, tarda menos por Iquique que por Arica. Unos días menos, pero a veces unos días cuentan en el negocio de una compañía, de una empresa.
Este servicio regular o de línea, normalmente estos buques son buques portacontenedores de la segunda revolución del transporte que prestan este servicio permanente. Yo quiero contratar este servicio regular o de línea, ¿con quién tendría que hacer el contrato de transporte? Con la compañía naviera. A diferencia de un viaje eventual, que es un viaje que se llama charter, o sea, alquilan el barco, hay charteadores. Como les decía, eventualmente una compañía puede querer hacer un viaje entre Arica y Veracruz y hacen un charter, hacen un viaje fletado, hacen un viaje alquilado, no está sujeto a una compañía naviera, sino es un viaje eventual que no está sujeto a ninguna, es alguien que alquila, es un armador. Nosotros podemos tener tal cantidad de carga y decidimos efectuar un viaje eventual, hacemos un viaje charter entre Arica y Veracruz. Es fácil a través de ciertos operadores alquilar navíos porque cada vez hay este tipo de servicios. Este también lo llaman un viaje tramp. Más conocido es como charter, incluso es más, es un alquiler, es un contrato de alquiler. Cuando les decía que cuando yo tengo que hacer un trabajo con un servicio regular o de línea, con una empresa conferenciada o con una empresa outsider, en otras palabras, tengo que hacer con una compañía naviera, yo tengo que ir a trabajar o con el agente naviero o con la compañía naviera. Difícil que vaya a la compañía porque la compañía está en Inglaterra, está en Suecia, está en Suiza, qué sé yo. Normalmente yo voy a hacer el trabajo con el agente naviero, con el representante de la compañía naviera que está aquí en Bolivia. Entonces, yo voy a hacer el trabajo, voy a contratar este transporte conferenciado, este transporte outsider, con el agente naviero, con el que está aquí en Bolivia. Y voy a ir a la compañía naviera y le voy a decir, tengo estas 36 toneladas de carga para llevar al puerto de, qué sé yo, de Hamburgo, a fin de mes, qué servicios tienen, a fin de mes va a llegar el tal navío, a fin de mes va a llegar tal empresa, me hace el agente naviero el convenio, el contrato, pero yo tengo que hacer previamente una reserva de la carga que voy a utilizar. Entonces, el primer paso que yo voy a hacer para hacer un viaje es hacer un booking, una reserva. Tengo que reservar y decir, a fin de mes quiero 2 contenedores y el espacio para llevar 2 contenedores en el barco, en el Capitán Blanco, que va a llegar a fin de mes con destino al puerto de Hamburgo. Entonces, hago la reserva, hago el booking y hago prácticamente el convenio con el naviero para que incluso me pueda facilitar los contenedores para que yo pueda contenedorizar esa carga. Cuando ya preparo la carga en base al booking que he realizado, voy a entregar esa carga en el puerto. Y entonces me van a emitir un recibo de la carga. Es lo que llamaríamos un freight receipt, un data freight receipt, recibe varios nombres. Recibo es la palabra adecuada, la más común. Me van a emitir un documento que se llama el freight receipt, que sería el documento base de recepción de la carga, y es el borrador del documento clave que va a ser el contrato de transporte que me van a emitir en base a ese freight receipt, que se llama el Bill of Lading. Más conocido como BL, Bill of Lading, que sería el conocimiento de embarque marítimo. Es un conocimiento de embarque marítimo, vamos a hablar de puerto a puerto, porque puede haber otro conocimiento de embarque que sea de multimodal, que sea de un lugar interno a otro lugar interno. Aquí hablaremos de que es marítimo netamente, de que es un Bill of Lading de puerto a puerto. O sea, que este Bill of Lading, ¿quién lo va a firmar? ¿Quién lo va a emitir? La compañía naviera o el representante de la compañía naviera, el agente naviero, y lo van a emitir en base a un libro que tiene esa compañía naviera, a un registro en base a lo que llamamos nosotros el booking. Es un documento que tiene todas las características, vamos a analizar justamente, de que es prueba del contrato de transporte, pero también es el título valor de la mercancía que representa. O sea,
¿Quién es el dueño de esa mercancía? Normalmente el que tiene el bill of lading. Hasta acá, ¿alguna duda o comentario? Yo quería que... Aquí tengo, he salido un rato de la pantalla para cargar el otro archivo. Voy a estar mezclando un poco porque hay que mezclarlo. Este sería el Bill of Lading, el documento probatorio. Cuando yo voy a ir a la compañía naviera, por ejemplo, a esta Anti-Container Line, tiene un agente naviero posiblemente aquí en Bolivia, primero voy a hacer la reserva, el booking, y en base a ese booking, previamente, cuando yo entregue la carga, me van a emitir este documento, todos los tienen, todos los he repartido, me van a emitir este recibo de carga, aquí lo llaman un Data Freight Receipt, este documento es no negociable. Pero tiene toda la forma, tiene todas las características, es prácticamente igualito al Bill of Lading. Pero este se llama Bill of Lading, entonces este es el documento clave, y este se llama el recibo de carga, el recibo del flete de la carga. Entonces, son prácticamente dos documentos muy parecidos, pero como yo les decía, el documento que recibe la carga es el Bill of Lading. Y este documento es la prueba del contrato de transporte. O sea que en su reverso están todas las condiciones del contrato de transporte. Están todas las condiciones, las definiciones. En realidad, este es el contrato de transporte donde están establecidas todas las condiciones del contrato de transporte. Ese Bill of Lading, ese conocimiento de embarque, es un conocimiento de embarque que ha salido de una reserva previamente que he hecho con la compañía naviera o el agente naviera. ¿Quién va a firmar ese Bill of Lading? Esa compañía naviera o ese agente naviero. ¿Alguna duda, algún comentario? Estamos empezando con el tema del Bill of Lading. Buenas noches, tengo una consulta. Adelante, Ariela. ¿En qué casos se utiliza el PL madre y el PL hijo? No sé si nos puede explicar un poco más, por favor. Con todo gusto. Primero empezaremos a tener claro de que el que hace el contrato de transporte es el que hace el booking. En base a ese booking emiten el bill. El otro día hablábamos y decíamos, ¿qué pasa si yo tengo 40,000 toneladas de carga? Me van a rogar para llevármelo mi carga, es harta carga. Entonces, hago un viaje charter. Puedo alquilarme un barco para llevar mis 40,000 toneladas de carga. Me van a rogar. Es harta carga y es interesante mi carga. ¿Qué carga tengo 40,000 toneladas? Graneles, minerales, petróleo, carga de la primera revolución del transporte. Me van a venir a rogar. Rebajaremos. Es el ejemplo que hemos puesto el otro día. ¿Qué pasa si tengo 40 toneladas de carga? Menos, 36. Para hacer 2 contenedores de A20. No me van a rogar, pero tampoco tengo que rogar mucho. Puedo ir a una compañía naviera y decirle, tengo carga para 2 contenedores, facilítenme 2 contenedores de A20, hago la reserva y me van a emitir, obviamente, después de que entregue la carga, el bill of lading. ¿Quién ha hecho el contrato de transporte? Yo, que soy el dueño de esas 36 toneladas de carga. Pero ¿qué pasa si tengo 4 toneladas de carga? A no ser que pague el flete falso de un contenedor de todo el resto de la carga, que puede ser tal vez de mi interés, para llevar mi carga, pero 4 toneladas de carga es poca carga. Entonces yo no voy a hacer el contrato con la compañía naviera. Voy a tener que buscar un intermediario para que me diga que lo mezclaré esta carga, esas 4 toneladas con otra carga que tiene también el mismo destino.
¿Mm? En ese caso, voy a hacer el contrato posiblemente con un forwarder. No lo voy a hacer con una compañía, sino lo voy a hacer con un intermediario, un forwarder. Peor si tengo 400 kilos, ahí sí voy a tener que requerir un forwarder para esperar y que me llegue la carga y me llenen la carga con otros usuarios. El contenedor permite, hemos hablado, el de 20 toneladas más o menos permite 16 toneladas, 17 toneladas. Entonces lo que hacen es buscar que se llene ese contenedor con carga de varios usuarios y ese forwarder es el que hace el contrato con la compañía naviera y él es el forwarder el que hace el booking y él es el que recibe el bill of lading de todo el contenedor, de toda la carga. Entonces, a ese bill of lading lo vamos a llamar el bill of lading padre, o madre, o master. Y cuando este forwarder desglose estos bill of ladings para el usuario que le ha entregado 4 toneladas, para el usuario que le ha entregado 400 kilos, para el usuario que le ha entregado otras 6 toneladas, etcétera, va a emitir bill of ladings hijos, que son un desdoblamiento del bill of lading padre. Ahora, lastimosamente, esos bill of ladings hijos no están muchas veces firmados por el agente naviero o la compañía naviera. Entonces, esos bill of ladings hijos muchas veces los emite el forwarder, pero no tiene una validez en la banca, no tiene una validez buena, como decir una certeza de que es el documento válido del contrato. Es el bill of lading padre el documento que es válido para contratación. ¿Está clara la respuesta? No sé si tiene alguna otra duda o comentario. ¿Cuál se utilizaría el BL madre en este caso? Cuando yo tengo el tonelaje completo, pero si no tengo el tonelaje completo, pues tengo que consolidar carga. Ahí sí voy a hablar de consolidar carga. Y aparecen esos forwarders o consolidadores que reúnen carga de varios usuarios en un solo despacho. Ellos hacen el contrato y me emiten BLs hijos en respaldo de los contratos. Perfecto, me queda claro, muchas gracias. Ahora, el problema es que no lo firma el naviero muchas veces el BL hijo. Debería estar emitido en los mismos términos, pero a veces se llaman BLs caseros, BLs de forwarder, no tienen la plena validez de un BL padre. Okay. Si yo tengo 40,000 toneladas de carga, decía, me van a rogar, voy a hacer un viaje charter. Entonces, puedo yo sencillamente convertirme incluso en armador del buque. Yo, ¿con quién hago el contrato? No lo voy a hacer con el naviero. Lo voy a hacer con el dueño del barco, que hay obviamente que puede ser un naviero, que me dice, te alquilo mi barco. Me voy a hacer un contrato de alquiler. Voy a ser un ship owner, voy a ser con el propietario del navío o con algún broker, un corredor. Hay agentes que están negociando todo el tiempo, justamente viendo quién se quiere estos buques charter, quienes quieren alquilar y están dispuestos prácticamente a hacer el contrato de alquiler del navío y hacen un contrato de alquiler. Y me emiten o me dan como prueba del contrato de alquiler lo que vamos a llamar un charter party, un contrato de fletamento. O sea, un contrato, pero que es todo un contrato, es un contrato largo. En realidad no es una hojita, como hemos visto del Bill of Lading, sino que es de varias hojas, porque ahí dice el contrato si es por viaje, si es por tiempo, si es con capitán, si es sin capitán, si es con tripulación, sin tripulación, con combustible, sin combustible, con vituallas, cuánto tiempo tengo para cargar el barco, cuánto tiempo tengo para descargar el barco. Este charter me incluye un agente de estiva. Si no me incluye un agente de estiva, puede que me alquilen el agente de estiva en el puerto de embarque, que es Arica, puede que no incluya un agente de desestiva en el puerto de Veracruz. Es todo un contrato de fletamento. Y en base a ese charter party, me dan, como estoy alquilándome el barco,
bill of ladings vacíos, blancos, para que se llenen en base al charter. O sea que estos otros bill of ladings no van a ser un bill of lading que nace de un booking de un naviero, sino van a ser un bill of lading que nacen de un contrato de fletamiento, que salen de lo que llamamos un charter. Aquí es ese partido, el bill of lading, es una página, prácticamente una hoja de, el anverso, el reverso está todo el contrato, es una hoja de contrato, es una letra menudita, obviamente están todas las condiciones, pero si yo hago un charter, me dan todo un contrato de fletamento. Aquí les muestro, esto no los he mandado porque pueden ustedes descargar cualquier charter, no necesitan un charter del internet, pero prácticamente aquí tienen todo un charter y van a notar que todo un charter es todo un... No vamos a leer ni locos este charter, porque aquí están todas las condiciones de alquiler del barco, si es por viaje, si es por tiempo, cuántos días de carga, cuántos días de descarga, estamos hablando de harto tonelaje, estamos hablando normalmente de carga a granel, estamos hablando normalmente de varias condiciones que no están en un viaje simple, que no están en un viaje de una empresa de... Normalmente el bill of lading es un contrato que obedece a un viaje. Normalmente el bill of lading lo firma una compañía naviera. Aquí tengo varios bill of lading, que les he repartido. Voy a moverme un poco. Bueno, en realidad aprovecharemos un bill of lading, el anverso, es donde están todas las condiciones del viaje, la carga, de dónde a dónde, etcétera, etcétera. Y el reverso es esta letra menuda que no la vamos a leer, que la vamos a estudiar, donde está todo el contrato detrás. Bueno, ustedes tienen entonces bill of lading, pero ¿cómo puedo reconocer yo un bill of lading que nace de un charter, de un bill of lading que nace de un contrato común? Por el nombre. Y por ejemplo, aquí estoy, no sé, espero que me estén viendo bien. Aquí tengo lo que se llama un bill of lading para ser usado con un charter party. Es todo igualito que el bill of lading, pero solamente que no van a ser de una compañía naviera, no van a ser de un booking. ¿Y quién va a firmar ese bill of lading? Posiblemente el capitán del navío. Pero entonces, este bill of lading que nace de un charter, que nace de este otro contrato que les he mostrado de varias hojas, pues en la parte del reverso no tiene tanta letra menuda, sino simplemente tiene algunas condiciones del contrato. Algunas condiciones que traspasan de ese contrato mayor que es el charter party al bill of lading. Entonces, este charter party bill of lading, que se llama para ser usado con charter party, y viene también la prueba del contrato, no tiene todas las condiciones del contrato, porque todas las condiciones del contrato principalmente están en ese famoso contrato de fletamiento. Hasta acá, no sé si tienen alguna duda o comentario. Una consulta. Adelante. En el BL, ¿cuál es la información imprescindible que tiene que ir? ¿Tendría que ir el número de factura? No va a ir. O sea, vamos a verlo el bill of lading en detalle. No, ok. Normalmente el bill of lading, no sé si ustedes pueden trabajar con este bill of lading. Lo voy a encoger un poco para que lo veamos todos. El bill of lading es un espécimen. Y lo voy a ir agrandando. Normalmente en la parte central del bill of lading es donde se detalla la mercadería. Principalmente. Pero esta parte central del bill of lading es lo que llamamos el cuerpo del BL. Y en el cuerpo del BL podemos poner todo lo que queramos. El número de factura, la partida arancelaria, todo lo que quiera. Pero si yo no le digo al naviero que lo escriba, el naviero no lo va a notar.
Si yo le pido al naviero, por favor, en el cuerpo, anótemelo, que esto corresponde a la factura número tanto. El naviero me lo va a hacer. Pero ¿quién le tiene que pedir eso? El exportador, el que embarque. ¿Y quién le tiene que pedir ese dato al exportador? El importador, el que requiere ese dato. O sea, en el Bill of Lading, en el centro, podemos poner todos los datos que se quieran, que pactan y que ya nacen de ese contrato de compraventa. Es por eso que yo les decía, el contrato de compraventa es el documento clave de donde nace todo el contrato y toda la distribución física. Ya que estoy con este Bill of Lading, me lo voy a agrandar un poco. Normalmente el Bill of Lading, aparte de ese detalle de la mercancía y de lo que vamos a estudiar, porque vamos a estudiar, tiene en esta primera casilla el nombre del ship, el embarcador. Normalmente es el exportador. En la segunda casilla normalmente tiene el nombre del comprador. Debería ser el consignatario. El nombre del consignatario debería ser el comprador, pero puede también aparecer el nombre del banco o puede aparecer sencillamente a la orden. La tercera casilla es la parte que indica a quién hay que avisar cuando llegue el embarque, el notify, ¿ok? A quién se debe notificar esa carga. Por el momento nos quedaremos ahí. Me interesa todavía estudiar un poco más del Bill of Lading para que veamos el Bill of Lading completo, pero hasta acá no sé si tienen alguna otra duda o comentario. En realidad, hablábamos anoche de que todos estos documentos, todos estos temas, nacen de acuerdos internacionales. ¿Quién ha inventado bueno, el Bill of Lading existía, el conocimiento de embarque existía hace años, pero en las reglas de la Haya de 1924 perfeccionaron el Bill of Lading, o sea que prácticamente dieron nacimiento a un documento probatorio del contrato de transporte en las reglas de la Haya y de Bisbee. Estas reglas de la Haya y de Bisbee fueron antiguas, eran de 1924, prácticamente tuvieron que modificarse con el tema de contenedores, con las famosas reglas de la Haya y de Bisbee del 68. Y se modificaron completamente con las reglas de Hamburgo de 1978, las que están hoy día vigentes. Esas reglas de Hamburgo lo tienen como documento, es el convenio de las Naciones Unidas para el transporte por mar. Pero hay otro documento posterior, que son las reglas de Rotterdam del 2008, que están queriendo modificar porque cada día es más necesario el tema de digitalizar los documentos. El Bill of Lading todavía requerimos el papel porque es el título valor del documento. Ya las reglas de Rotterdam hablan de Bill of Lading electrónicos y hablan de otro tipo de documentos que en nuestro medio no los utilizamos. Si estudiáramos las reglas de Hamburgo de 1978, en el artículo primero, que es definiciones, el inciso 6 me define lo que es un contrato de transporte marítimo. Lastimosamente, ustedes no han estudiado todavía seguros. El seguro va casado al transporte y seguramente van a estudiar el contrato de transporte y el contrato de seguro del Código de Comercio. Entonces, en el contrato de transporte marítimo define las reglas de Hamburgo, todo contrato en virtud del cual el porteador, el transportista, se compromete contra el pago de un flete a transportar mercancías por mar de un puerto a otro puerto. Es lo mismo que dice nuestro contrato de transporte del Código de Comercio. O sea, que contra el pago de un flete, un transportista se compromete a llevar mercancía o pasajeros de un lugar a otro. Aquí, como estamos hablando de mar, es de un puerto a otro puerto. ¿Ok?
Y continúa y dice, no obstante, el contrato que comprenda transporte marítimo y también un transporte por cualquier otro medio, se considerará contrato de transporte marítimo a los efectos del presente convenio, solo por lo que respecta al transporte marítimo. Con esta revolución de los contenedores, nace el transporte multimodal o combinado, que combina modos de transporte, carretero, ferrocarrilero, marítimo. O sea que este contrato solamente es válido en lo que respecta al transporte marítimo. Estas son las reglas de Hamburgo. Pero aquí me da la pauta de que puede existir cualquier otro contrato, no solamente el Bill of Lading. Puede haber otros contratos electrónicos de transporte marítimo. Puede haber otros documentos que hagan contrato de transporte marítimo. De las mismas reglas de Hamburgo, aquí tengo, por ejemplo, otro documento que ustedes miran, lo vamos a ver más adelante, en grande. Ustedes lo miran igualito a un Bill of Lading, pero no se llama Bill of Lading. Aquí se llama Seaway Bill. Esto es lo que sería una guía marítima. Una guía marítima no negociable. O sea, que hay otros contratos de transporte, no siempre el Bill of Lading. El ideal, por lo menos hasta el día de hoy, en nuestro medio principalmente, es el famoso Bill of Lading. El artículo 7 de las definiciones de las reglas de Hamburgo, el punto 7 del artículo 1, perdón, dice, por conocimiento de embarque, se entiende un documento que hace prueba de un contrato de transporte marítimo y acredita que el porteador ha tomado a su cargo o ha cargado las mercancías, y en virtud del cual éste se compromete a entregarlas contra la presentación del documento. Si reviso esta primera parte de la definición, puedo dividir la definición en tres. O sea, que el Bill of Lading, primero, es un documento que hace prueba de un contrato de transporte. Primera condición es el documento que prueba el contrato. Segunda condición, que acredita que el porteador, o sea, el transportista, ha tomado a su cargo o ha cargado las mercancías. En otras palabras, ha recibido las mercancías. Y la tercera condición, y dice, en virtud de este documento, el porteador se compromete a entregar las mercancías contra la presentación del documento, contra la devolución del documento. O sea, esta es la tercera característica que convierte al Bill of Lading en un documento negociable, en un documento que se puede vender, que puede endosar. No me gusta dar esa comparación, pero la tengo que hacer. Es el cheque de la carga. Yo no puedo cobrar el dinero si no tengo el cheque. Yo no puedo recoger la carga si no tengo el Bill of Lading. Si es que se ha emitido un Bill of Lading. Porque también puede haber otros documentos, como esta guía marítima, que es un documento no negociable, que simplemente es prueba del contrato de transporte. En cambio, el Bill of Lading es prueba del contrato, prueba del que el transportista ha recibido la carga y que va a entregar esa carga contra devolución del documento. ¿Alguna duda, algún comentario? No hay un Bill of Lading en otro idioma que no sea el inglés. Entonces, vamos a desagregar el Bill of Lading. Vamos a ver los Bill of Lading, pero primero terminamos un poco esta presentación. El conocimiento de embarque les decía que tiene tres condiciones. Primero, es la prueba del contrato de transporte. En su texto dice que por conocimiento de embarque se entiende un documento que hace prueba de un contrato de transporte marítimo. O sea que, en otras palabras, es el documento probatorio del contrato de transporte por mar. Ojo que las reglas de Hamburgo son solamente para el marítimo, pero puede haber transporte multimodal. En el transporte multimodal no solamente es marítimo, y sería un documento probatorio del contrato de transporte multimodal, porque el Bill of Lading se lo utiliza también para el transporte multimodal o combinado.
Aquí tengo, vamos, ya lo hemos visto en grande, pero el documento es la prueba del contrato de transporte. Aquí está todas las condiciones del contrato de transporte. Aquí está la responsabilidad del porteador, cuando es culpable de colisión o de abordaje. Está lo que se llama avería general, avería gruesa. Todas las condiciones del contrato de transporte. Segunda condición que tiene el Bill of Lading es que acredita que el porteador ha tomado a su cargo o ha cargado las mercancías. En otras palabras, ese documento es prueba de recepción de la mercancía por el porteador. O sea que en ese documento el porteador indica que ha recibido la mercadería. Esta es la parte de abajo del Bill of Lading. Aquí hay un texto que dice, es recibido para su transporte. O sea, que aquí está la prueba de que se ha recibido esa mercancía. Y demás, continúa el documento, continúa el artículo, la definición, y dice, en virtud del cual el porteador se compromete a entregarlas contra la presentación del documento. O sea, esto es lo que lo convierte al Bill of Lading en un título valor representativo de las mercancías en un documento negociable. Vamos a verlo mejor en el Bill of Lading, pero aquí les pongo que, por ejemplo, acá en la parte final del Bill of Lading, dice que se ha emitido un Bill of Lading del mismo tenor y fecha, uno presentado, los otros quedan nulos. Este textito es el documento que da el tema de negociabilidad al Bill of Lading. O sea que el Bill of Lading cumple tres condiciones. Primera condición es el documento probatorio del contrato de transporte. Segundo, es la prueba de recepción de las mercancías por el porteador. Y tercera, sería el título valor representativo de las mercancías. Es el documento negociable. Vuelvo un poquito atrás. Me voy a olvidar del transporte marítimo, vamos a hablar del transporte aéreo. Y, por ejemplo, en el transporte aéreo, la guía aérea es el documento que nace de las reglas de Varsovia de 1929. Y esas reglas dicen simplemente que es el documento probatorio del contrato de transporte aéreo y es prueba de recepción de la mercancía. Y no cumple esta tercera condición. ¿Por qué? Porque los que han redactado las reglas de Varsovia para el transporte aéreo no han visto conveniente de que sea negociable. Y el ATIC, ¿qué dice? Para el carretero. Es el documento probatorio del contrato de transporte por carretera. Punto. O sea que todos estos documentos, el más complejo es el Bill of Lading que estamos estudiando en este momento. Hasta aquí voy a entrar a los Bill of Lading. No sé si tienen alguna duda o comentario. Una consulta. ¿En qué caso, o sea, en el caso de que yo sea importador, me conviene que el BL sea emisión en origen o en destino? ¿En qué caso se utiliza eso? El Bill of Lading se emite en origen. O sea, el Bill of Lading lo recibe el que entrega la carga, el exportador. Yeah. Y justamente es la prueba para el exportador de que le van a pagar. Eso va a jugar en la carta de crédito. Y ese Bill of Lading de origen va a ser el Bill of Lading padre. Ahora, en nuestro medio, por esto de la consolidación de la carga, etcétera, etcétera, muchas veces se emiten otros Bill of Lading, hijos, en destino. O sea, no es el Bill of Lading original de la negociación. Lo que va en contra, digamos, de la negociabilidad, de la seriedad que le han dado a aquel exportador en el extranjero de que le van a pagar. Entonces, para que aquí en destino emitan un Bill of Lading, que sería un duplicado del Bill of Lading de origen, el naviero está seguro de que ya le han pagado al exportador, porque de lo contrario, el naviero adquiriría una responsabilidad de pago de la obligación, pero tremendamente ante el usuario, ante el que ha contratado el transporte. Gracias.
Voy a ir a los Bill of Lading, ¿ok? Voy a ir a ese documento que tiene varios Bill of Lading. Ustedes pueden seguirme, ustedes pueden revisar el Bill of Lading. Y como yo les decía, la primera condición del Bill of Lading es que es prueba del contrato de transporte. En otras palabras, que en el reverso del Bill of Lading está toda esa letra menuda que es la prueba del contrato de transporte. Aquí está la cláusula de avería general, la cláusula de ambos culpables de colisión, etcétera, etcétera, etcétera. Temas que están muy ligados al contrato de seguro. Viendo esta serie de Bill of Lading que tienen aquí, el primer Bill of Lading, su reverso, el segundo Bill of Lading, no he copiado el reverso porque sencillamente sería llenar de letra menuda que no sirve, sería prácticamente similar a este reverso de este Bill of Lading. Pero el tercer Bill of Lading lleva como título Short Form Bill of Lading. En otras palabras, es un Bill of Lading que tiene el número 15, ustedes noten, tiene toda la pinta de un Bill of Lading, pero se llama forma corta, short form. Si vemos el reverso de este Bill of Lading, sería en blanco, no tendría esta letra menuda que normalmente tienen los demás Bill of Lading. Y es un Bill of Lading plenamente válido y se utiliza mucho. Se utiliza mucho porque simplemente es una forma corta del Bill of Lading. ¿Y por qué se llama una forma corta? Porque el contrato o los términos no los han copiado completamente, sino dan la pauta de que obedecen algunas reglas internacionales. Voy a agrandar esta parte de este Short Form Bill of Lading. Y, por ejemplo, aquí dice que el contrato que evidencia este Bill of Lading son las reglas de la Haya del 25 de agosto del 24, enmendada por las reglas de la Haya de Bisbee del 68. O sea, que este Bill of Lading obedece principalmente a esas reglas de la Haya de Bisbee y no obedece, por ejemplo, a las reglas de si hay un Bill of Lading que obedecería a las reglas de Hamburgo, en ese contrato diría que son las reglas de Hamburgo. Hay que leer los Bill of Lading, porque hay que ver cuáles son las condiciones en las que se hace el contrato de transporte. Lógicamente que nadie va a ir a leer toda esta letra menuda, pero este es el contrato. El anverso del Bill of Lading simplemente me da las pautas generales de la operación, pero es el reverso del Bill of Lading el que me va a dar las pautas del contrato. Sin embargo, este Short Form Bill of Lading no tiene nada en la parte trasera y es un Bill of Lading muy, muy utilizado. Pasando estos Bill of Lading, por ejemplo, aquí tengo uno que no es Bill of Lading, es un no negociable CYB, lo hemos visto en la presentación, ahora se los voy a mostrar. Vamos a revisarlo, vamos a explicarlo mejor. Más adelante, por ejemplo, tengo un Bill of Lading que aquí tiene como título Bill of Lading para transporte combinado o embarque puerto a puerto. Más abajo tengo otro Bill of Lading para transporte combinado. Más abajo, con un número 20, tienen un Bill of Lading que dice FBL. ¿Quién lo firma? Un forwarder. En otras palabras, este Bill of Lading no tendría una validez ante la banca, porque no es la compañía naviera la que está presentando el servicio. Este sería un Bill of Lading hijo. Pero este es un Bill of Lading que se ha emitido en base a las reglas de transporte combinado de FIATA. Y ayer hablábamos que FIATA era la Federación Internacional de Asociaciones de Transitarios, o sea, de forwarders y asimilados. O sea, ese Bill of Lading tendría cierta validez al ser un Bill of Lading emitido en este formato de la Cámara de Comercio. Aquí hay otro Bill of Lading que es usado para transporte combinado puerto a puerto, emitido por una compañía naviera, Hamburg Süd. Voy a volver ahorita a este Bill of Lading porque es un Bill of Lading muy interesante. Y aquí tienen ustedes el Bill of Lading para ser usado con charter parties. O sea, que este Bill of Lading, ¿quién lo firma? El capitán de... Aquí no dice nada que es el agente naviero, no dice nada. Entonces,
Ese bill of lading, para ser usado en charter parties, al ser prueba del contrato de transporte, en el reverso no tiene tanta letra menuda, sino unos textos en general llenados. Primera condición que cumple el bill of lading, que es prueba del contrato de transporte. No sé si tienen ustedes alguna duda o comentario. Más abajo, o sea, continuando el documento, tienen una guía aérea. Este no es un bill of lading, esta es una guía aérea. Todas las guías aéreas son no negociables. Puede que exista alguna guía aérea negociable emitido en base a un acuerdo de Montreal, protocolo modificatorio de las reglas de Varsovia, pero en la práctica no existe. Todas son no negociables. Y esa es la guía aérea. Primera condición del bill of lading, prueba del contrato de transporte. ¿Alguna duda, algún comentario sobre esa primera condición? Profe, una consulta. Entonces, para no leer todo el contrato, ¿solamente tendríamos que ver el reverso para no perder tiempo? ¿Cuándo lee uno el contrato? Cuando pasa algo grave. Ya. Normalmente no leemos el contrato porque no nos interesa el contrato. No han visto lastimosamente seguros, pero por ejemplo, cuando yo entrego mi carga y ese barco choca con otro barco, de lo que se llama abordaje, o colisiona, mi carga es culpable. ¿Y por qué mi carga es culpable? Porque jurídicamente mi carga y el barco son una sola unidad. Entonces hay una cláusula de que ambos somos culpables de colisión. Y si mi seguro no me cubre esa cláusula, sencillamente soy culpable. Nadie lee el reverso. Además que está en inglés y es un inglés muy... pueden conseguir bill of lading de traducción castellana para más o menos enterarse jurídicamente de quienes sean abogados. Pero son contratos muy especializados. Lo que nos interesa es la parte delantera del bill of lading, la que la leemos todos. ¿Qué carga estoy llevando? ¿De dónde a dónde? Etcétera, etcétera. Pero no estamos viendo el contrato. Voy a aprovechar la pregunta. Aquí voy a trabajar con este Short Form Bill of Lading, este que tiene un número 15. Quienes tienen el documento a la mano y tal vez quieren hacer anotaciones. Les decía que normalmente un Bill of Lading, en la parte central del Bill of Lading, está la descripción de la mercadería. Aquí con las marcas ARP, P6, 7B de Algeria, numerado del 1 al 100, han recibido 100 turriles o tambores conteniendo antimonio triclórido líquido, con un peso bruto en kilogramos de 5.270 kilos, con unas medidas de 6.84 metros cúbicos. Obviamente esto no es completo. Está la descripción de la carga al medio. En esta parte central, en el cuerpo, puedo pedir cualquier detalle. Por ejemplo, tendría que decir, si estoy importando, aquí en la parte central tendría que decir, en tránsito a Bolivia. Yo, importador, si me olvido en el contrato de compraventa, pedirle a mi exportador que por favor le añadan en el bill of lading en tránsito a Bolivia, allá en origen el exportador no lo va a hacer. Y el naviero no le va a poner, porque ellos no saben que es en tránsito a Bolivia. Va a llegar la carga al puerto, va a llegar con otro documento que se llama el manifiesto, y no va a decir en tránsito a Bolivia, y entonces la aduana chilena lo va a poner en la lista de documentos que tienen destino a Chile. Cuando yo vaya a recoger mi carga, no va a haber. Entonces, voy a tener que hablar con el naviero y decirle al naviero, esta es mi carga. Y el naviero me va a decir, ¿y por qué no le han puesto en tránsito a Bolivia?
no sabía. Entonces, bueno, ahora podemos corregir y podemos cambiar y que diga en tránsito a Bolivia, pero para hacer esa corrección tenemos que hacer una aclaración al manifiesto y esa aclaración cuesta $50 y tengo que pagar. Entonces no me puedo olvidar de ningún detalle. Les decía, normalmente el bill of lading, en la primera casilla está el nombre del exportador. En este ejemplo, la Meadows Trading Company. En la segunda casilla debería estar el nombre del importador. Por ejemplo, TAR Inc. Pero puede que no aparezca el nombre del importador, puede que aparezca el nombre del banco, que tal vez ha financiado la operación. O incluso mucho más común, que digan a la orden. Y cuando dice a la orden es casi similar a que diga al portador. O sea, que el que tiene el bill of lading es el dueño de la carga. Esta tercera casilla es a quién quieren que se avise cuando llega la carga, notify. Aquí podemos poner que se avise a la agencia aduanera, que se avise a SPD, que se avise al importador, etcétera. Y la naviera va a avisar, está llegando esta carga. Esta parte, hay 6 casillas. Las casillas que importan son estas 3, cuando se trata de un embarque de puerto a puerto. En otras palabras, que se va a embarcar en un vapor que se llama Zetnov, que se va a embarcar, en este ejemplo, en el puerto de Felixstowe, que se va a desembarcar en el puerto de Argel. No es un contrato de puerto a puerto. Me interesa que aparezca el puerto de embarque y el puerto de descarga y el barco en el que ha sido cargada la carga. Ahora, tiene otras casillas. Por ejemplo, pretransportado por, con un asterisco. O tiene lugar de recepción por el pretransportador, tiene otro asterisco. Y tiene un lugar de entrega final por el transportador final y con otro asterisco. ¿Ok? Y ese asterisco tiene aquí su llamada a un lado y dice, se va a llenar este asterisco cuando el documento sea usado como un through bill of lading. ¿Qué es un through bill of lading? A través de un solo bill of lading. O sea, que se emite este bill of lading para llevar carga no de un puerto a un puerto, sino de un lugar de recepción a un lugar de entrega final a través de un solo bill of lading. Un through. En otras palabras, es un bill of lading de transporte. O sea, se va a llenar estas otras casillas cuando sea un transporte multimodal o combinado. Voy a aprovechar, voy a adelantar ese bill of lading que está más adelante, que es el de Hamburg Süd. Aquí, bill of lading de Hamburg Süd, que es para ser usado igual que el otro para transporte combinado. Por ejemplo, esta es la carga que ha embarcado un señor Colodro, que se ha embarcado él mismo para el señor Colodro. Y en este caso es un contenedor de 20 pies que dice que contiene estas iniciales STC, eso significa Safe to Contain, dice que contiene un lote de efectos personales y una motocicleta Yamaha. Y es una carga en tránsito a Bolivia. Este bill of lading, por ejemplo, me muestra un lugar de recepción, Zeebrugge, en un container yard, en un patio de contenedores. Y esa carga va a ser embarcada en un barco que se va a llamar el Humboldt Express en el viaje 779, en el puerto de Zeebrugge, puerto de embarque, y se va a desembarcar en el puerto de Arica. Pero al ser un transporte combinado, aquí el naviero se está comprometiendo a entregar esta carga en La Paz, donde en otro patio de contenedores. O sea que este es un transporte combinado. Esto es lo que se llamaría un through bill of lading. ¿Alguna duda, alguna pregunta?
Una consulta, licenciado, Adelante. sobre el endoso de BL. Que yo sepa, en Bolivia la aduana no acepta que el BL venga hecho al portador, ¿verdad? Siempre cuando llega hay que pedir la corrección del mismo. Es un error grave. Bueno, nuestra aduana todavía tiene muchos problemas, hay muchas deficiencias. Ya que saltó la pregunta, me voy a ir al primer Bill of Lading. El primer Bill of Lading dice aquí que está consignada la orden. ¿Quién es el dueño de la carga? Cuando está la orden, el dueño de la carga es el shipper, el embarcador. Entonces, igual que cuando gira un cheque y emite un cheque para que tenga el cheque, si lo pone al portador, el dueño de la carga tendría que girar el cheque. Igual, el dueño de la carga, que sería el shipper, en algún lugar de este Bill of Lading tendría que endosarlo en blanco. ¿Para qué? Para que el propietario pueda endosarlo a nombre de algún consignatario. Lo que pide la aduana es que exista alguien que verifique que tenga la propiedad de la carga. Pero es muy común en el exterior que se emitan a la orden. Ahora, si aquí en Bolivia la aduana quiere que el Bill of Lading no venga al portador a la orden y que no esté endosado, entonces en la negociación, cuando empiezan la operación, el importador tendrá que pedir que el Bill of Lading venga consignado a su nombre. Y en ese caso no tendrá ese problema. ¿Alguna otra duda? Lick, buenas noches. Yo tengo una duda. He visto que hay BLs que están refrendados, modificados solo con bolígrafo y al lado les ponen un sellito y una firma. No sé si eso es válido. Es válido. Mientras tenga sello y firma del agente naviero, es válido. Pero a veces no tiene del agente naviero. ¿Quién emite el Bill of Lading? El agente naviero. Entonces, hay que verificar quién hace esas correcciones. Muchas veces, ya que saltó la pregunta, me voy al primer Bill of Lading nuevamente. Aquí, por ejemplo, ponen una cláusula que dice clean on board. Esta palabrita que aquí está mal escrita porque tiene una D, clean. ¿Qué significa clean? Limpio. No significa que tenga borrones, anotaciones, correcciones. No. Significa que la mercancía y el embalaje tienen que estar en perfecto estado. El transportista, si recibe una carga en mal estado, anota. El contenedor está despidiendo grasa por la parte delantera, o si está recibiendo, qué sé yo, sacos de café, anota 20 sacos húmedos. Cualquier anotación que tenga el Bill of Lading que haga constar el mal estado de la mercancía o del embalaje, anula la condición clean. Muchos piensan que si tiene borrones y tiene anotaciones refrendadas y demás cosas, ya no es clean. Nada tiene que ver esta palabra clean, que normalmente se pide siempre clean, limpio, con esas anotaciones. Ahora, ¿quién debería firmar el Bill of Lading? ¿Quién debería emitir el Bill of Lading? Obviamente el agente naviero o su representante, y el que haga esas anotaciones, esos cambios, también tendría que ser un agente naviero o anotación. Voy a adelantar y voy a saltarme a la tercera condición del contrato de transporte. Es un documento, título-valor, es un documento negociable. Y voy a aprovechar este Short Form Bill of Lading, en el número 15, para irme aquí a la parte de abajo del Bill of Lading. ¿Cómo reconozco que un Bill of Lading es negociable? Lo que estoy diciendo es una barbaridad, porque todos los Bill of Lading son negociables. Pero ¿cómo reconozco que un documento es negociable? Porque normalmente se emite en más de un origen.
en 2, aquí dice 2. Puede ser emitido en 3, en 6. En nuestro medio, normalmente los Bill of Lading se emiten en 3 originales. Y tiene esta cláusula. Esta es la cláusula de negociabilidad del Bill of Lading. Por lo que se certifica, eso es lo que dice en inglés, de que el número de originales del Bill of Lading, en este caso 2, establecidos abajo, han sido firmados, todos del mismo tenor y fecha. O sea, tienen que tener el mismo tenor, la misma fecha. Si me refrendan y me modifican uno y no me modifican el resto, el naviero no puede actuar de esa manera. Tiene que estar todo hecho en los 3 documentos, o en los 6, o en este caso en los 2 originales. Basta que se presente un original, los otros quedan nulos. Eso es lo que dice aquí cuando pone uno de los cuales presentados, los otros quedan. Ese es el documento que me prueba que un Bill of Lading es negociable. Si me voy al primer Bill of Lading, por ejemplo, este Bill of Lading puede ser emitido en varias copias no negociables. Aquí tiene su sello, copia no negociable. Pero el original del Bill of Lading era negociable porque tenía la cláusula. Y aquí abajo dice, por lo que se certifica que 3 originales del Bill of Lading, del mismo tenor y fecha, uno presentado, los otros quedan nulos. El naviero al refrendar, el naviero al modificar, el naviero a cambiar cualquier condición, tiene que estar seguro de que ese Bill of Lading ha sido debidamente honrado en la banca. Porque es el título valor representativo, es la garantía de pago que tiene el exportador en la carta de crédito, en la cobranza principalmente. ¿Han visto ustedes medios internacionales de pago? ¿Alguna duda, algún comentario? Por ejemplo, este Bill of Lading, el que sigue al short form, tiene como título no negociable sigo y bien. No es negociable. ¿Tiene acaso la cláusula de negociabilidad? ¿Tiene acaso el número de originales? Eso es lo que varía. Ahora, normalmente la carga se recibe, cuando es contenedores, se recibe en el puerto. Pero cuando se la carga a bordo, se pone que la carga ha sido cargada a bordo. Entonces, muchas veces, la prueba de recepción de la carga está también en el Bill of Lading. En este caso, tiene una anotación, no está fechada, no está firmada, que dice que la carga ha estado a bordo. En este segundo Bill of Lading, no van a leer porque aquí está en la primera fila, en la letra menuda, dice que también la carga está a bordo. Pero, por ejemplo, en el recibido para su embarque, en el short form, dice simplemente recibido para su transporte. O sea, que la carga ha sido recibida para su transporte. Todas esas cláusulas, esas condiciones, de que es el título valor, es el prueba del contrato, que es prueba de recepción de la carga, y que es el título valor, están en el documento. No sé si tienen alguna duda, algún otro comentario. El tema es amplio, revisen los Bill of Ladings. Si hubiera alguna duda, la próxima clase, encantado, podemos continuar con el tema. Es la base, la presentación, se las voy a mandar la presentación mañana mismo. Revísenlo, véanlo, porque tenemos que... Licenciado, buenas noches. Buenas noches, adelante, por favor. No sé si podría explicarnos un poquito más sobre los BLs que existen, BL Master, BL Hijo, BL Nieto, BL Bisnieto, creo que... Como le digo, el BL Padre, el BL Madre, o el Máster, es el que emite el naviero. Pero puede ser que hayan consolidado carga de varios usuarios. Entonces, para cada usuario individual, emiten BLs hijos, que nacen del BL Padre. Entonces, el naviero tiene que anular ese BL Padre y emitir los BLs hijos individualizados para los distintos usuarios. Pero para eso, tienen que estar seguros de que puede emitir esos BL hijos.
muchas veces los BB hijos los emiten los forwarders y no son el documento padre, no es el documento original. Y no hay una buena legislación y no hay un buen control y regulación e incluso conocimiento aquí en Bolivia. Hacen barbaridades. Tengo que decirlo claro. Entonces, licenciado, ¿se puede decir que los BL hijos o BL nietos que no tienen una regulación, que no son tan legales, digamos? Si no los ha emitido el naviero, no son legales. Pero la aduana admite todo ese BL, con tal que sea original, ¿no? Le pesca. A SPB también. Gracias, licenciado. No es que no sean legales, son legales, pero puede haber también un fraude de por medio, o sea, puede haber cierto, cuando hay mala fe ya escapa todo. Aprovechemos el tiempo que tenemos, vemos la foto de rigor, les pediría que se vayan conectando. Si hay alguna duda, encantado. Cualquier duda, todavía tenemos clase el día viernes, o sea, hagan los dos trabajos que les he pedido en el foro 3 y 4, el de tratados y el análisis de los decretos. Los dos son para el día viernes. Licenciado, vamos a ver los CRTs, vamos a ver, licenciado. No me da tiempo, pero es sencillo, el CRT es, comparado con el BL, es prueba del contrato y nada más. Pero es lo que se usa más, creo, en las cargas, ¿no? Es que la carga, como somos un país enclaustrado, normalmente viene por carretera. Pero ¿dónde es el negocio? En el puerto. No me da tiempo, o sea, no me da tiempo para revisar CRTs, el NIDTA, la guía aérea. Más o menos hemos visto la guía aérea, pero no me da tiempo. ¿Alguien más que se conecte para la foto de rigor? Hoy día tengo muy pocos. Profe, un favorcito. Adelante, Roberto. Quisiera tal vez que pueda considerar el hecho de que nuestras tareas, los foros que quedan pendientes, los podamos subir hasta el fin de semana. Lo que pasa es que algunos tenemos todo el día trabajo y nos resulta, uno, que llegamos bastante cansados, y hacerlo en la noche es hacerlo muy a la rápida. Y la verdad es que aprovechamos el fin de semana para estos trabajos. Ojalá fuera posible. Ok. No me hago problema, ¿no? Pueden ser los dos foros. Es que me interesa que analicen un poco el tema para charla que voy a tener el viernes. Me interesa que tengan cierto conocimiento, ¿ya? Como trabajo, no me interesa que me lo entreguen el domingo. Entonces yo daría tiempo hasta el domingo para la presentación del trabajo. Pero les pediría que traten de entender todo lo posible para que no estemos divagando el día viernes en la charla. ¿Ok? Yo voy a hablar con IDEA para que el foro se amplíe para el día domingo. Ya el hecho del trabajo ustedes lo hacen para que sea un buen trabajo, ¿no? Porque, por ejemplo, en el trabajo de corredores he tenido que calificar algunos tal como me lo han hecho de muy poco contenido. Obviamente la nota está acorde a la importancia. No hay problema, el trabajo como trabajo lo voy a pedir que me lo entreguen el domingo, pero tomen en cuenta ustedes con los conceptos para la clase del día viernes. Ahora, el examen, la evaluación, yo creo voy a también hablar con IDEA, para que posiblemente sea el día martes de la próxima semana. Nos encontramos el día viernes a las 7:30. Gracias. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, Lisa. Buenas noches. Buenas noches, Lisa. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Hasta luego. Buenas noches, Lisa. Hasta luego. Hasta luego.